Ya. Las progresiones aritméticas y geométricas se utilizan en el campo financiero para determinar sumas de dinero o también las sumas de determinado tiempo para determinar longitudes o de ciertos eventos. El primer caso que vamos a ver es la aplicación de progresiones aritméticas. Se utiliza la progresión, la fórmula de la progresión de, de progresiones aritméticas en problemas donde incluyan sumas. Siempre donde incluyan sumas que pueden ser de dinero, de distancias, de tiempo. Por eso es necesario analizar los datos que nos da el problema. Vamos analizando con un primer problema. Dice, un estudiante diseña su propio esquema de ahorro. Entonces, como nos habla de ahorro, vamos a determinar que es una suma. Dice durante 90 días. Como es suma, porque dice ahorro, entonces vamos a utilizar la progresión aritmética. El primer día, dice, primer día ahorra $5. El segundo día, $6. Y el tercer día, $7. Así sucesivamente. Cada día dice ahorra $1 más que el anterior. Dice determinar el dinero que ahorra el último día y el dinero total ahorrado durante los 90 días. Entonces vamos analizando los datos que dice que el primer día $5 y lo podemos relacionar con la sucesión, con la progresión aritmética que es el primer término que sería el primer día, el segundo día que sería el segundo término ahorra $6. El tercer día que sería el tercer término ahorra $7 y como nos dice que cada día ahorra $1 más que el anterior, entonces aquí esto sería $1, $1, $1, que nos da como también como dato que dice que ahorra 90 días, entonces que sería el término 90. Analizamos entonces qué tenemos como datos, que sería el primer término, que sería el primer día, los $5. Y la diferencia. La diferencia que tenemos es de $1 cada día, que va ahorrando $1 más cada día. En estos casos vamos a recordar la fórmula general de la progresión aritmética y la fórmula de la suma de los términos. Esas dos fórmulas son las que la mayor parte se va a utilizar en estos problemas. Entonces vamos con el primer caso que dice determinar el dinero que ahorra el último día, es decir, cuánto dinero debe ahorrar en el día 90. Entonces vamos al día 90, utilizábamos la fórmula para determinar el valor de un enésimo término conociendo el primer término y la diferencia. El primer día, ¿cuánto ahorró? Que es A sub 1, que es 5. El número, el n, que es la posición del término 90 que queremos determinar, y la diferencia que es 1. Resolvemos aquí 90 menos 1, 89 por 1, 89 y 5 más 89, $94. Entonces, el estudiante en el último día debe aportar una cantidad de $94. Entonces vamos con la segunda parte que dice el dinero total ahorrado. El dinero total ahorrado, ¿qué quiere decir? La suma de todo lo que ahorró durante los 90 días. Entonces aplicamos la fórmula de la suma. Tenemos el primer término, es decir, ¿cuánto ahorra el primer día? $5.
cuánto dinero ahorró en el último día, que es en el día 90, $94. Dice la suma de los 90 términos, entonces en la posición 90. Resolvemos 94 más 5, 99 por 90 y sobre 2. Nos da la cantidad de 8.910 sobre 2 y al final nos da la cantidad de 4.455. Entonces, el estudiante durante los 90 días ahorró la cantidad de $4.455. Sí, entonces vamos a analizar lo que nos pide los ejercicios. Primero los datos, analizamos la sucesión que nos da, luego analizamos los términos, como lo hemos venido haciendo, y no resolvemos, nos pide lo que nos pide determinar. ¿Alguna inquietud sobre este ejercicio o alguna duda? No, Licen. Nos vamos con el siguiente. Dice, en un, espérenme, se bloqueó. Dice, en un partido de fútbol, el balón sale de la cancha y rueda por una pendiente cumpliendo la siguiente progresión, dice. En el primer segundo recorre 6 metros. En el segundo recorre 11 metros y en el tercer segundo recorre 16 metros y así sucesivamente. ¿Cuántos metros ha recorrido el balón si paró en una casa a los 25 segundos? Entonces nos pide la distancia que ha recorrido el balón a los 25 segundos, es decir, a la posición 25. Entonces tenemos como datos, construimos primero la sucesión. A sub 1 que sería en el segundo 1. A sub 2 que sería en el segundo 2. A sub 3 en el segundo 3. Y a sub 25 que sería en el segundo 25. ¿Cuánto dice que recorre en el primer segundo? 6 metros. En el segundo ya ha recorrido 11 metros y en el tercero ha recorrido ya 16 metros. Observamos cuál es la diferencia entre el primer segundo y el segundo. Segundo vamos a tener que 5 metros. Entre el segundo y el tercer segundo tenemos que es de 5 metros. Entonces vamos a analizar en el primer segundo, que es en el término 1, primer término que es 6 y la distancia es o la diferencia es de 5. Entonces vamos a analizar los metros que ha recorrido el balón. Aplicamos la fórmula general y determinamos cuántos metros ha recorrido en los 25 segundos que recorrió el balón hasta que chocó en la casa. Entonces vamos, que es el primer término, que es en el primer segundo los 6 metros, el n, que es en la posición del, que vamos a tener los 25 segundos. Luego tenemos la distancia, que es 5 metros y analizamos. Entonces, vamos a determinar aquí 25 menos 1, 24. Luego tenemos 24 por 5, 120. Y nos da que
la posición en el segundo 25 es 126 metros. Entonces, los metros que ha recorrido el balón hasta chocar la casa son los 126 metros y se demoró 25 segundos. ¿Está claro este ejercicio? Sí, licenciado. Ya vamos con el siguiente. Dice, otra aplicación, dice, eso se utiliza más, no sé si ustedes han analizado cuando piden un préstamo y cada mes tienen que pagar una cantidad más. Cada mes deben pagar un cierto porcentaje más con respecto al anterior mes. Entonces vamos, y así se utilizan progresiones aritméticas para este caso. Vamos a analizar este ejemplo. Dice, Carlos saca un préstamo en el banco para un tiempo de 18 meses. Dice, cada mes debe pagar $4 más que el mes anterior. Y dice, si la cuota del primer mes es $125, ¿cuánto debe pagar en total del préstamo? Entonces, igual vamos a analizar. Dice, el primer mes, que sería el primer término de la progresión aritmética. Dice que debe pagar $125. El segundo mes, ¿cuánto sería? $129, porque dice que cada mes debe pagar $4 más que el mes anterior. Entonces sería más 4. Entonces vamos con el A sub 3, que sería el tercer mes. Debe pagar más 4. Entonces 129 más 4, 133. Y así sucesivamente hasta alcanzar los 18 meses. Entonces, para determinar, primero debemos determinar cuánto es el valor de la última cuota para poder nosotros realizar la suma para determinar el total que debe pagar en el préstamo. Entonces, vamos a analizar con la fórmula general. Vamos a analizar cuánto debe pagar en el mes 18. Como tenemos como datos que el primer mes pagó $125 y la diferencia es 4, que debe pagar $4 más cada mes respecto al mes anterior. Reemplazamos entonces la posición número 18. La diferencia es los $4. Determinamos que el primer mes 125, 18 menos 1, 17. Y aquí es 4. La diferencia es 4. Nos da que la cantidad a pagar es $193 en el último mes, en el mes 18. Entonces, analizando para determinar la suma que debe pagar total del préstamo, analizamos entonces el primer mes pagó 125, el último mes, que sería sub 18, 193. El número de términos que pagó, el número de cuotas que pagó son las 18. Entonces resolvemos y nos determinamos que la suma total o el valor total del préstamo que debe pagar es $2,862. Sí, eso se utiliza, es como les decía, se utiliza la mayor parte, se utiliza también en los préstamos que uno solicita a los bancos. Entonces, está claro, hasta ahí, dígame.
Usted subió estas diapositivas como material y en la tarea ¿dónde vamos a subir si no hay un espacio? O sea, ya. Yo les envié eso y eso deben pasar al cuaderno y realizar las actividades. Ya para la otra Ya. clase que vamos a tener el día de mañana, ahí ya les habilito un espacio para que no se llenen de muchos archivos y poderles calificar más. Mañana realizamos vuelta ejemplos con progresiones geométricas y ya suben en el mismo archivo. Y ahí juntamos ambos. Sí, Ya. eso es. Entonces vamos con la última parte. Vamos a revisar un ejemplo en YouTube. Déjame ver si es que está. Están entre sí 6 metros. Y al final deja el cubo al lado del pozo de cielo. Cuando termina, deja el cubo al lado del pozo. O sea que vuelve. Entonces vamos a analizar este ejercicio que nos da. Aquí dice, un peón tiene que regar 30 árboles yendo y viniendo de un pozo. El pozo dista del primer árbol 10 metros. Los árboles distan entre sí 6 metros y al final deja el cubo al lado del pozo. Se pide calcular la distancia que recorre el peón en total. Entonces vamos ahí. El último árbol vuelve al pozo. Se pide calcular la distancia que recorre el peón en total, yendo y viniendo para regar los 30 árboles con este sistema. Bueno, vamos a ir resolviendo el problema. Lo que os digo, si estáis viendo el vídeo, que lo paréis aquí, releáis el enunciado, lo tenéis que leer varias veces, haceros una idea de lo que dice, hasta que tengáis una idea bien clara, tendríais que hacer un esquema para ver pues los movimientos que se están produciendo ahí, yendo y viniendo desde el pozo a los árboles, cuáles son las distancias que se están produciendo, que se están originando ahí, cuáles son esos números que están por ahí, parece como que ocultos, ¿vale? Y ya cuando ya tengo una idea más clara, pues podría resolver el problema por mí mismo. ¿Que no soy capaz de hacerlo? Bueno, pues entonces miro el vídeo. ¿Que lo he hecho? Pues mira a ver si está bien, ¿vale? Pero no es conveniente ver el vídeo del tirón y ponerlo y seguir, sino los vídeos de este tipo pues hay que pararlos y plantearse las cosas antes de ver la solución. Es la única forma de aprender. Bien, nosotros pues vamos a dibujar aquí el pozo. Aquí está el primer árbol, el segundo árbol, el tercer árbol y aquí está el cuarto, ¿vale? Habría muchos más, claro, hasta 30, pero nosotros para hacernos una idea, pues con esto tenemos suficiente. La distancia del pozo al primer árbol son 10 metros, aquí hay 6 y 6 metros, que es la distancia que hay entre cada uno de los árboles, entre sí. ¿Bien? Vale. Se coge el cubo, se llena del pozo y nos vamos hasta el primer árbol para regarlo, recorremos 10 metros, ¿vale? Ese pobre hombre, ese peón, que tiene una forma de regar los árboles, pues muy dura, ¿verdad? Va desde el pozo hasta el primer árbol, recorre 10 metros y después vuelve y recorre otros 10. 10 y 10 son 20 metros los metros, la distancia que recorre para regar ese primer árbol. La misma para el segundo árbol, pero ahora son 16 metros de ida y 16 de vuelta, en total 32. Para el tercer árbol, pues son 22 metros de ida y 22 de vuelta, pues 44 metros. Y para el cuarto árbol, pues sería 28 metros para ir y 28 para volver. Para volver, 28 metros son 1,43 metros. Lo que nosotros tenemos que ver, pues eso es relacionar lo que tenemos aquí con lo que tenemos aquí. Y por una progresión aritmética. Cada uno de los números tiene una progresión fija.
Haría la cuenta y esto pues me da 368, es decir, 368 metros es lo que recorre el peón para regar el árbol que está en el lugar 30. Y yo pues tengo esa progresión y lo que tengo que hacer es sumar todas esas cantidades para saber pues todos los metros que recorre el peón con esta forma de regar los árboles. Eso es lo que me pregunta el problema, tendría que hacer esa suma, ¿vale? Bueno, esa suma la vamos a llamar S sub 30, que es la suma de los 30 primeros términos de la progresión aritmética, y para hacer esta suma pues recuerdo que nosotros necesitamos, vamos a usar esta fórmula que es el primer término más el último, que en este caso es la sub 30, ya lo tenemos, y después dividiremos entre 2 y multiplicaremos por el número de términos, que en este caso pues son 30, y eso es lo que vamos a hacer. En este caso pues la n valdría 30, ¿de acuerdo? Entonces para este caso pues S sub 30 es A sub 1, que ya lo tenemos, 20, más A sub 30, que lo hemos calculado, 368, dividiré entre 2 y multiplicaré por 30. También podría decir, pues multiplico por 30 y divido entre 2, o como voy a multiplicar por 30 y divido entre 2, pues multiplico por 15. En fin, eso ya son formas de calcular ahorrándonos operaciones, ¿verdad? Bueno, pues yo hago esta cuenta y esto pues me daría 388 entre 2 y por 30, y pues esto me daría, ya digo que puedo hacer también 388 por 15, o 388 entre 2 y por 30, la cuestión está, lo haga como lo haga, el resultado de esto es 5.820 metros, ¿vale? Recorre casi 6 kilómetros, con esta forma de regar los árboles.